Buenos días, el tema que vamos a ver, cáncer de tiroides y manejo del nódulo tiroideo. Vamos a hablar algo de epidemiología del cáncer de tiroides, pues tiene una incidencia global de 2.1%, que se expresa en número de pacientes de 298.102 pacientes, ¿no? Y respecto a la mortalidad es de 0.5%, expresada en número de pacientes que fallecen por esta neoplasia de 39.000. Se dice que el desarrollo de un nódulo tiroides es de 0.1% por año. El riesgo de que un nódulo tiroideo se convierta en un cáncer de tiroides es de un 1%. La relación mujeres-hombres para padecer esta neoplasia es más que todo en mujeres, siendo la razón de 2 a 5 a 1. Se presenta más en la raza blanca y el pico de incidencia de esta neoplasia son los 49 años. Vamos a empezar hablando sobre lo que es el nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo es una lesión discreta en la glándula que se puede visualizar por un estudio de imagen, que por lo general es el ultrasonido, que es claramente distinto del parénquima tiroideo adyacente y cuya naturaleza, ya sea maligna o benigna, es desconocida. Entonces, todo o cualquier nódulo tiroideo puede ser maligno o benigno, y por lo general del 5 al 15% son malignos. ¿Y cuál es el abordaje del nódulo tiroideo? Cuando nosotros tenemos un nódulo tiroideo sospechoso, ya sea por ultrasonido o a la exploración física, lo que se debe realizar es una historia clínica. Se debe pedir estudios de perfil tiroideo, especialmente la TSH, y un ultrasonido tiroideo. Si la TSH es baja, se debe pedir un gamagrama tiroideo para clasificar al nódulo tiroideo, ya sea en caliente, tibio o frío. Si el gamagrama tiroideo nos da como resultado que este es un nódulo caliente, hipercaptante, entonces la sospecha es de una tirotoxicosis. Si el gamagrama tiroideo nos da como resultado o nos reporta que es un nódulo tibio o frío, ambos son indicaciones de hacer una punción con aguja fina. Y si la TSH es alta o normal, directamente ya esto nos lleva a hacer la punción con aguja fina. Como habíamos mencionado anteriormente, el abordaje de un nódulo tiroideo va a comprender tanto la historia clínica, la realización de pruebas tiroideas y la realización de un ultrasonido. El ultrasonido debemos evaluarlo de acuerdo a estas características. O en otras palabras, pues estas características que tenemos enumeradas aquí en la diapositiva son las características que nos sugieren que un nódulo tiroideo puede ser de maligno. Primero, la hipoecogenicidad, la presencia de microcalcificaciones, un nódulo parcialmente quístico con localización excéntrica del fluido, o una nodulación del componente sólido, bordes irregulares, invasión del parénquima tiroideo perinodular, una relación más alto que ancho y vascularidad intranodular. Como podemos ver aquí en la imagen, este es un ultrasonido que muestra un nódulo tiroideo altamente sospechoso de malignidad. Como podemos ver, hay hipoecogenicidad, microcalcificaciones y la vascularidad es irregular. Cuando nosotros tenemos un ultrasonido tiroideo, pues nos lo van a reportar en esta escala, que es la escala de Tirach.
que va del 1 al 4. TIRADS 1 es cuando es una glándula normal, TIRADS 2 son nódulos benignos, TIRADS 3 cuando los nódulos son probablemente benignos y TIRADS 4 que se divide a su vez en A, B y C. A cuando los nódulos son indeterminados, B nódulos sospechosos y C nódulos muy sospechosos. También en el abordaje de un nódulo tiroideo hemos visto que pacientes que tienen la TSH normal o que tienen el gamagrama óseo que nos reporta que es un nódulo frío o tibio, son indicaciones para realizar una BAF. Cuando nosotros realizamos una BAF, lo que nos van a reportar en el estudio de histopatología es esto, ¿no? La categorización de nuestra muestra por el sistema de Bethesda. Un Bethesda 1 es cuando la muestra no es diagnóstica o es insatisfactoria, la 2 cuando es benigna, la 3 cuando hay atipia de significado incierto o lesión folicular de significado indeterminado, 4 cuando hay ya neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, 5 sospechoso de malignidad y 6 ya maligno, ¿no? Cuando tenemos un Bethesda 3 hay que repetir la BAT. Cuando tenemos un Bethesda 1 o 2 solo se hace el seguimiento clínico. Cuando ya tenemos un Bethesda 4 la indicación es lobectomía. Asimismo en un Bethesda 5 y 6. Ya pasando a lo que es el cáncer de tiroides, vamos a hablar sobre la patogénesis. Es bien importante conocer la patogénesis del cáncer tiroideo, ya que este va a estar dado por todos estos oncogenes que podemos ver en la diapositiva. Y de todos estos, el más importante es el oncogen RET. ¿Por qué es el más importante? Porque nosotros ya tenemos terapias que van a ir contra este oncogen RET, ¿no? El RET cumple una función que es de receptor de membrana con actividad de tirosinquinasa. Otros oncogenes que están ligados a la patogénesis del cáncer de tiroides son MET, RAS, BRAF, P53, P16 y PTEN. ¿Cuáles son los riesgos de padecer o los factores de riesgo para padecer cáncer de tiroides? Tenemos la radiación en la infancia, que está ligado al carcinoma papilar con el pico de aparición del cáncer papilar de 30 a 40 años, la deficiencia de yodo, esto para el cáncer folicular y anaplásico, el antecedente de cáncer de tiroides también es un factor de riesgo, o sea, un paciente que ya ha padecido cáncer de tiroides tiene un riesgo de 5 a 2 veces más de padecer nuevamente cáncer de tiroides. La tiroiditis de Hashimoto también es un factor de riesgo con un riesgo relativo hasta de 9. Tenemos síndromes asociados a cáncer de tiroides como ser PAF, Cowden, Pearl-Jaeger y Garner. El PAF, recordemos que es la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Que está caracterizada por más de 100 nódulos o adenomas en colon. Otros factores de riesgo son la presencia de nódulos o adenomas con un riesgo relativo de hasta de 29, el bocio con un riesgo relativo de 5, hipertiroidismo con un riesgo relativo de 1.4 y el hipotiroidismo más bien tiene un riesgo relativo protector, ¿no? De 0.9. Respecto a los tipos histológicos del cáncer de tiroides, el cáncer de tiroides bien diferenciado representa el 94%, el medular un 4% y el anaplásico un 2%. Entonces, el tipo histológico más frecuente del cáncer de tiroides es el diferenciado, pero el diferenciado a su vez se subdivide en papilar, folicular y el de células de Hurtwood. El papilar es el más frecuente, representando el 85% de los casos.
El folicular representa el 12% de los casos y el de Hurtle el 3%, ¿no? Igual, para recordar, el cáncer más frecuente en la tiroides es el diferenciado y de estos el papilar es el más frecuente. Menos frecuente es el folicular, de Hurtle, anaplásico, medular. Podemos tener también otros tumores pobremente diferenciados como ser insular, trabecular, sólido y otros tumores que no son de tipo epitelial como ser linfoma, sarcoma y otros tumores secundarios metastásicos. Volvemos a repetir, ¿no? El carcinoma papilar es el más común. Este se presenta más que todo en mujeres. Se presenta porque hay antecedentes de radiación, especialmente en niños, y está también asociado a la enfermedad de Graves y de Hashimoto. El pico de incidencia de esta neoplasia, del cáncer papilar de tiroides, es de 30 a 40 años. Por lo general, los pacientes son eutiroideos. Las características de esta neoplasia son que tienen un crecimiento lento. El pronóstico es muy bueno, por ende. O sea, la supervivencia a 10 años es del 95%. Muy rara vez el cáncer papilar de tiroides da metástasis. ¿Y cómo se va a presentar? Como un nódulo tiroideo asintomático, como bocio, como una adenopatía cervical. Esto puede estar asociado a disfonía, disfagia, disnea, esputo hematoico. Y lo que tenemos que pedir, y nuevamente lo vuelvo a repetir, es un ultrasonido de tiroides, un examen de laboratorio de pruebas tiroideas. La tiroglobulina prequirúrgica no es necesaria. También se recomienda hacer laringoscopía y radiografía de tórax. El otro tipo de cáncer diferenciado de tiroides es el carcinoma folicular, que es un tumor epiteliar de diferenciación folicular que carece de las características histopatológicas del cáncer papilar de tiroides. Representa el 10% de todos los cánceres diferenciados de tiroides. Su mayor incidencia va a estar en las zonas que carecen de yodo. La mayor incidencia de esta neoplasia es a los 50 años. En esta neoplasia, pues se presenta más la enfermedad metastásica con relación al cáncer papilar de tiroides. Hasta en un 20% puede haber enfermedad metastásica y por lo general es a pulmón, hueso y muy rara vez son tumores multifocales. El carcinoma de células de Hurtle es un variante del carcinoma folicular. El pico de incidencia de esta neoplasia es de los 65 años aproximadamente. Tiene una diseminación ganglionar del 30% y la mayoría de los tumores son mayores de 4 centímetros. El 10% responde a yodo y pues tiene mayor agresividad local, mayor diseminación ganglionar. Otro tipo de carcinoma medular es el tumor neuroendocrino, que es el de la tiroides, que en este caso se llama el carcinoma medular, que es un tumor que va a originarse de las células parafoliculares, las cuales producen calcitonina. Este carcinoma medular de tiroides, pues por lo general en el 80% de los casos es esporádico, el 20% hereditario, y este 20% hereditario está ligado a los síndromes del NEN2A y NEN2B. El NEN2A pues está caracterizado casi por el 100% que presentan tumores estos tumores de la tiroides, estos tumores medulares de la tiroides, pero además presentan estos pacientes con el síndrome de Mendoza, feocromocitoma, hiperparatiroidismo, amiloidosis cutánea y en algunos casos enfermedades de Hirschsprung. Y el MEN2B también presenta el carcinoma medular de tiroides, pero a su vez puede presentar
ganglioneuromatosis intestinal, feocromocitoma y neuromas mucosos. Además de estos síndromes que están ligados a factores hereditarios, también tenemos el carcinoma medular de tiroides familiar, que solo se caracteriza por presentar estos tipos de tumores en la tiroides, ¿no? Para el diagnóstico, igual, ¿no? Se pide las pruebas de función tiroidea, ultrasonido tiroideo, pero en este subtipo de cáncer de tiroides se pide lo que es la calcitonina, el antígeno carcinoembrionario y se hace el tamizaje de cromocitoma. Se pide calcio y metanefrinas séricas y urinarias, ¿no? Y también se indica la tomografía de abdomen y en algunos casos la resonancia magnética y la realización de la mutación de red. Además, pacientes que tienen calcitonina más de 400 o tienen ganglios positivos ya tienen indicación de realizarse tomografía de tórax y abdomen, ¿no? Y además, con una laringoscopía se tiene que valorar la movilidad de la cuerda vocal. Y por último tenemos el carcinoma anaplásico, que es un tumor muy agresivo, de crecimiento muy rápido y que por lo general pues los pacientes tienen antecedente de haber padecido un tumor de tiroides diferenciado previamente, ¿no? La mortalidad es muy alta en este tipo de pacientes, por lo general se presenta en el 75% de pacientes con enfermedad avanzada. Además, estos pacientes en el 80% pueden padecer de un síndrome de Horner, disfagia. En estos pacientes se debe pedir igual un ultrasonido cervical, tomografía, estudios de extensión, que pueden ser tomografía o PET-CT. Como les decía, este es un tumor realmente muy agresivo y además se debe complementar el diagnóstico con una laringoscopía y broncoscopía. Vamos a empezar a ver los casos clínicos. Estos casos clínicos, bueno, en esta ocasión van a ser dos. El primero se trata de un hombre de 75 años con aumento de volumen en el cuello hace 12 años, pero el paciente nunca acudió a ningún servicio médico. Hace 2 meses el paciente empezó con incremento de volumen de la masa y hace 2 semanas con edema, eritema de la piel importante, como podemos ver aquí en la fotografía. Entonces, por el comportamiento agresivo y por el antecedente de ya haber tenido o por tener la sospecha de que este paciente ya tenía un carcinoma bien diferenciado de tiroides que no se ha tratado, y por el cuadro clínico que es tan agresivo y el crecimiento tan rápido de este tumor, pues el diagnóstico, la sospecha diagnóstica es de un tumor de tiroides, un carcinoma de tiroides de tipo anaplásico. Obviamente esto se tiene que corroborar con el estudio de biopsia, se le hace la biopsia al señor y se corrobora que es un carcinoma de tiroides anaplásico. El tratamiento para este tipo de tumores es quimioterapia más radioterapia. Para este tipo de neoplasias no hay un marcador tumoral y la causa de mortalidad en este tipo de pacientes, como podrán ver, pues es la obstrucción de la vía aérea. Y como les decía, la supervivencia de estos pacientes es muy pobre, es un tumor muy agresivo, es del 18% a un año.